Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿tú vas a lavarme los pies a mí?». Jesús contestó: «Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás». «No», protestó Pedro, «jamás me lavarás los pies». «Si no te lavo», respondió Jesús, «no vas a pertenecerme». «Entonces lávame también las manos y la cabeza», exclamó Simón Pedro. Y Jesús le respondió: «Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos». Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A esto se refería cuando dijo: «No todos están limpios». Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: «¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen toda la razón, porque es lo que soy. Y dado que su señor y maestro les he lavado los pies, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora ya saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas». Hola, buenas tardes a todos. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes. Me voy a presentar, mi nombre es Sebastián Vargas, soy misionero de la Iglesia Anglicana de Chile. Estoy sirviendo por Caminemos Juntos para el área latina en Chicago. Participo en el equipo de liderazgo de la Iglesia Resurrección e Iglesia Piedra Principal junto al pastor Jonathan Kimber. Estoy casado con mi hermosa esposa Daniela y juntos tenemos 3 hijos de 12, 9 y 5 años. Llegamos hace 2 meses y medio acá a Chicago y junto con ustedes estoy también en cuarentena, encerrados en la casa. Así que hoy día me tocó el privilegio de poder traer la palabra y le vamos a pedir a Dios que nos bendiga hoy día y que nos hable a mí y a todos. Los invito a que oremos. Padre, te pedimos que nos hables hoy. Pedimos que tu palabra sea la que nos transforme y cambie nuestros corazones. Queremos, después de escuchar tu palabra, ser personas distintas y más cerca tuyo, Señor. Háblanos hoy día, fortalécenos y llénanos de ti. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, hoy día nos tocó el tema del lavamiento de pies. Es un día muy importante. Hoy día es Jueves Santo y tenemos también una actividad muy importante sobre el lavamiento de pie. Pero vamos a estar guiándonos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 17. Así que si tienen sus Biblias ahí, los invito a que las puedan abrir para juntos ir viendo la escritura y qué es lo que tiene Dios para nosotros. El título de este sermón se llama Amor hasta el final. Lo voy a repetir, amor hasta el final. Hoy día vamos a ver 2 puntos que Jesús quiere recalcar y dar, por ejemplo, a sus discípulos y al mismo tiempo a todos los que oímos esta palabra, que son la humildad perfecta y el cumplimiento de la promesa en el plan de salvación. Pero primero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué harías tú si supieras que en 12 horas vas a morir violentamente? ¿Te pondrías a orar, a escribir tus últimos pensamientos? ¿Irías a comer algo? ¿Qué harías tú si supieras que vas a morir
en muy poco tiempo más. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque la Escritura nos dice que Jesús ya estaba consciente de lo que él le iba a suceder. Pero antes de eso, necesito que nos pongamos todos a tono y entendamos en qué situación y en qué momento estamos. Estamos en la Pascua. Estamos celebrando la Pascua judía. Jesús estaba con sus discípulos celebrando la Pascua judía en el tiempo de la cena. Para los que no saben qué es la Pascua, la Pascua judía celebra que el Señor los haya sacado de la esclavitud de Egipto. Exactamente, la Pascua judía celebra que el Señor haya sacado al pueblo de Israel de su cautiverio en Egipto. Y no sé si se conoce la historia, pero la Biblia nos habla de que Dios le habló a Moisés para que pudiera rescatar a su pueblo que estaba en cautiverio y llevaba muchos años prisioneros de Egipto. Y en el tiempo de la Pascua, o como se llama Pesaj, que significa el salto o el paso, fue cuando pasó el ángel del Señor por todas las casas y los judíos que habían marcado los dinteles de sus casas con sangre, el ángel pasó y los primogénitos se salvaron. Pero la orden era siempre para el pueblo judío, que había pasado ya muchos años desde que había pasado esto, era celebrar la Pascua. Y obviamente, como Jesús era judío y sus discípulos eran judíos, ellos también estaban en esta cena celebrando el día de Pascua. Y nos vamos a llegar al primer punto. Si se acuerdan que el sermón se llama Amor hasta el final, el primer punto es amor hasta lo más bajo. Y vamos a estar viendo en un principio los versículos del 4 al 8. Vamos a ver qué significa el acto que Jesús hace de lavar los pies a sus discípulos. Vamos a ver eso bien ahora. Pero primero que todo, la frase hoy día, yo creo, de lavar la estamos escuchando mucho. Escuchamos, lávense las manos, lava tu cuerpo, mantente limpio, no te contamines o no contamines a los demás. Porque todos sabemos que cuando nos lavamos las manos sacamos todos los microorganismos que nos puedan estar contaminando, como por ejemplo hoy día el coronavirus, que nos tiene en alarma mundial y en un extremo de limpieza mundial. Estamos todos lavándonos las manos, todos preocupados de lo que está pasando. Pero, ¿qué significaba el concepto de lavarse los pies en tiempos de Jesús? Bueno, yo creo que todos pueden entender que en ese tiempo todo el mundo, la mayoría de las personas andaba a pie y ocupaban unas sandalias, lo cual ellos tenían que lidiar todos los días con la suciedad y el polvo que se juntaba en los pies. Y generalmente en estas cenas, en las cenas importantes, ellos antes de sentarse a la mesa se lavaban los pies, pero había alguien que les lavaba los pies. Y generalmente la persona que era encargada de lavar los pies era el siervo más bajo de todos, o sea, el más insignificante. La persona más insignificante le lavaba los pies a los demás. Y quizás acá los discípulos, ellos hubieran estado dispuestos a lavar los pies de Jesús, pero no podían permitir que Jesús les lavara los pies a ellos. Él era el maestro, como vamos a ver acá en la lectura, cómo el maestro les iba a lavar los pies. Se suponía que él debía ser servido, era lo lógico, pero aquí Jesús nos da un ejemplo que va en contra de lo lógico. Él tomó el lugar del más bajo de todos. En vez de él ser lavado, él tomó el lugar del siervo y lavó los pies sucios de sus discípulos. ¿Y por qué Jesús nos da esa lección de humildad? En Lucas capítulo 22 y 24 nos relata que lo vemos por el otro lado del Evangelio, nos relata que los discípulos tuvieron un altercado sobre cuál de ellos era el más importante, cuál de todos los discípulos iba a ser el más importante. Entonces Jesús les muestra la humildad perfecta en acción. El versículo 1 y 3 nos va a mostrar que Jesús sabía exactamente quién era Él, que Él tenía la autoridad y que Él iba a regresar al Padre. Leamos, ¿qué nos dice la Escritura? Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura
y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo vas a entender. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús nos pone este ejemplo de humildad para que aprendamos a estar en condiciones de representarlo a Él en el mundo. Para que cuando la gente te reciba, lo reciban a Él. Debe ser el tipo de persona que con mucho gusto baja a una humildad en servicio a los demás. O sea, debemos ser el tipo de personas que bajan a lo más bajo de los que sirven dichosos. Pero la pregunta es, ¿y cómo puedo ser humilde? ¿Cómo puedo servir a los demás? Y aquí vemos en el versículo 4 y 5 que Jesús hace algo muy humano. Algo que parece muy simple. Dice, y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. O sea, Jesús se preparó para la situación, con lo esencial para que esto pudiera cumplir el propósito que él necesitaba de lavar los pies a los demás. Se quitó el manto, se ató una toalla, tomó un recipiente, le puso agua y luego se puso a lavar los pies a sus discípulos. ¿Cómo podemos nosotros ser humildes? Bueno, tenemos que hacer los pasos que hace Jesús. Cuando podemos hacer una suposición, cuando nosotros decimos que Jesús se quitó el manto, podemos pasarlo a niégate a ti mismo, quítate los prejuicios, no te creas más de lo que eres. Jesús se ató una toalla, tomó un recipiente. O sea, tú puedes tomar la palabra de Dios. En Filipenses 4:8 nos dice, ve todo lo que es justo, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. Toma la palabra de Dios y ve si lo que tú vas a hacer viene de Dios. También nos dice, le puso agua a un recipiente. Bueno, Jesús también en su palabra nos dice, yo soy el agua viva. Del que mi beba no tendrá sed jamás. Entonces, para poder nosotros llegar a ser humildes como Jesús lo fue e hizo este acto de humildad extrema de bajar de todo lo que él era, él sabiendo que es Dios y poder bendecir a sus discípulos, poder lavarle los pies, nosotros tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que tomar nuestra cruz, tenemos que empaparnos del agua viva que es Jesucristo. Y una vez que podamos tener todo eso, una vez que Cristo transforme y vaya transformando nuestras vidas, vamos a poder hacer este segundo paso de acción que hizo Jesús, que es que se puso a lavar los pies a sus discípulos. O sea, esfuérzate e inclínate ante Dios. Y Jesús te va a llevar a ese sitio de humildad tan bajo hasta llegar a lavar los pies. Hay una historia que nos habla de un general acá en la guerra de sucesión en Estados Unidos que iba en su caballo y de pronto ve a un capitán de los ejércitos que estaba dando órdenes a todos sus soldados para que movieran unos troncos. Y él le dice, ¿sabes, capitán, de que si tú los ayudaras, ellos podrían terminar mucho más rápido? Y el capitán le dice, pero es que si yo los ayudo, yo estoy organizando todo, yo estoy dando las órdenes. Y esta persona se bajó de su caballo, ayudó a mover ese tronco gigante y pudieron terminar el trabajo mucho más rápido. Y el capitán le dice, gracias por ayudarnos. Y él le dice, no te preocupes, cada vez que necesiten ayuda, llámame a mí. ¿Y usted quién es? Yo soy el general de este ejército. Y muchas veces nosotros somos como el capitán. No nos gusta hacer el trabajo, no nos gusta bajar, no nos gusta humillarnos, sino que nos gusta
ponernos en lugares más altos de los que somos. O inclusive puede que nos merezcamos estar en esa posición, pero aún así debemos bajar hasta lo más bajo para poder ganar a otros, para poder servir a otros, para poder amar a otros. Entonces la primera pregunta y el tema de humildad que nos está mostrando Cristo acá es: ¿cómo quieres ser tú? ¿Quieres tomar este ejemplo de Jesús? ¿Quieres buscar a Jesús? ¿Quieres servir a Jesús? Entonces, empápate de Jesús, porque Jesús te va a transformar y Él va a ser el que te va a guiar en la humildad y te va a ayudar a tener mayor humildad, a poder servir a los demás, a poder amar a los demás. Entonces, si se acuerdan, el primer punto era amor hasta lo más bajo, porque Jesús se humilló hasta lo más bajo. Él, siendo digno de ser servido, se humilló y sirvió hacia los demás. En segundo punto, déjenme buscarlo acá que se me perdió, se llama amor de salvación. Podemos ver del versículo 6 al 11 que Jesús nos muestra que Jesús había amado a sus discípulos, y dice en el versículo 1 que los amó hasta el final. Sabemos que Él es Dios, el más alto de todos, venía del Padre e iba de nuevo al Padre, nos dice la Escritura. En el versículo 1 dice: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. El versículo 3 de nuevo nos vuelve a repetir: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. O sea, claramente Jesús sabía quién era Él. Sabía quién era Él en el mundo, en el universo, sabía el poder y la autoridad que tenía, sabía que Él había amado y su amor había transformado y su amor había sido en pasado, presente y futuro. Amar hasta el final, nos dice la Escritura. ¿Y qué significa amar hasta el final? Es cumplir plenamente todo lo prometido y llegar a la salvación. Los amó hasta el final es una palabra griega que se dice telos, que significa propósito cumplido. Se refiere a la obra redentora de Jesús en la cruz para la humanidad, para toda la humanidad. Una forma derivada de esta palabra fue la expresión que usó Jesús desde la cruz: consumado es, tetelestai, que tiene una connotación de la deuda está pagada. Ahora, claramente, Jesús en este pasaje ya no nos está hablando solamente de humildad. Del versículo 6 al 8 nos está dando un anuncio de su obra a favor nuestro en la cruz. Dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro tuvo que aceptar este servicio de Jesús, tuvo que aceptar que Jesús le lavara los pies. Y Pedro se volvió un ejemplo para nosotros. Si nosotros no aceptamos el humilde servicio de Jesús para que nos limpie, no vamos a tener parte con Él. Por ejemplo, Pedro predicó las nuevas del reino. Fue de los que envió Jesús de 2 en 2, expulsó demonios en el nombre de Jesús, pero aún así necesitaba que le lavaran los pies. Pedro vio a Jesús transfigurado en gloria junto a Moisés y Elías. Una experiencia espiritual increíble. Ahí estaba Pedro, pero aún así necesitaba que Jesús le lavara los pies. También vemos a Pedro caminar sobre el agua por fe mirando a Jesús. Y aún así
Jesús le vuelve a decir: necesito lavarte los pies. Este lavado de pies es una poderosa lección de humildad, pero fue mucho más que eso. También muestra que Jesús no tiene compañerismo ni conexión profunda con los que no han sido limpiados por Él. Lo voy a repetir. Nos muestra que Jesús no tiene compañerismo ni conexión profunda con los que no son limpiados por Él. Nosotros podemos tener una muy buena intencionada y falsa humildad, pero si tenemos una falsa humildad, eso va a evitar que recibamos el amor de manos de nuestro Señor. Ese lavado espiritual que es absolutamente necesario para poder tener parte con Él. Estamos muy agradecidos de que Jesús no haya dicho no tienes una gran santidad o no tienes, y por eso no tienes parte conmigo. O no nos dijo como no eres un experto en la Biblia, no tendrás parte conmigo. Tener parte con Jesús, o sea, estar con Jesús, comienza simplemente con Jesús primero. Comienza recibiendo algo de Él, no logrando algo por nosotros mismos. Jesús le dijo: yo te voy a lavar los pies. Esta declaración de Jesús también nos muestra que el lavado literal de pies no se refiere a algo importante como el lavado. Los pies de Judas fueron, también nos habla acá, los pies de Judas también fueron lavados, pero no tuvieron parte con Jesús, porque Él no le lavó en el mismo sentido en el que Jesús se refería aquí. No es la parte de la piel lavada lo importante, sino la aceptación del humilde servicio que Jesús quiere hacer por ti. En el versículo 8 dice: no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Y lo que le está diciendo Jesús a Pedro, le está diciendo: Pedro, si yo no te lavo los pies, tú eres como Judas. Eres del tipo de clase de Judas. En el versículo 9, Pedro entonces le dice: entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Y aquí Jesús le dice: Pedro, tú ya eres mío, ya eres limpio y estás limpio. ¿Qué es lo que está diciendo acá Jesús? Jesús está diciendo de que primero tenemos que aceptar a Él, aceptar lo que Jesús está haciendo por nosotros y aceptar este servicio que Jesús, para tener parte con Jesús. Si nosotros no aceptamos a Cristo, vamos a ser como Judas. Y nos habla en el versículo 11 que no todos están limpios. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y sabía que Judas no estaba limpio. Como decía hace un ratito, ya claramente en esta parte Jesús no nos está hablando de solamente humildad, nos está hablando de salvación o de maldición. Nos está hablando de una vida eterna junto a Él y al Padre, o una vida eterna sin Jesucristo. Le está diciendo a Pedro: Pedro, tú ya eres mío, déjame lavarte los pies. Pero si no me dejas lavarte los pies, entonces no eres de los míos, eres de Satanás. Cuando tú pones tu fe en Cristo, estás completamente limpio por la sangre del Cordero. Y esa es la promesa. Y el único que puede cumplirle es Jesús. Por eso Jesús puede hablarnos acá de humildad y nos puede dar un ejemplo grandioso sobre la máxima humildad. Él, siendo Dios, se humilla a lavarte los pies sucios. Pero al mismo tiempo nos está diciendo de que Él cumple todo en la cruz. Y como decía, cuando una persona pone su fe en Cristo, está completamente limpio por la sangre del Cordero. Y esa es la promesa. Y el único que puede cumplirla es Jesucristo. En Apocalipsis 5 vemos que solo hay una persona de cumplir la promesa, y ese es Jesús. En el versículo de 4 o 5 dice: entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar.
Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Jesús, en el momento de resucitar en la cruz, ganó la victoria. Consumado es, pagado está. Él murió en la cruz por ti, por mí, y puede decir, pagado está. Él es digno. El lavado de pies nos muestra la humildad de Jesús, pero también nos enseña que los cristianos, aun cuando ya fuimos limpios totalmente por Él y salvados, debemos también lavar nuestros pecados diariamente. Es el ahora pero no todavía con el que lidiamos. Somos salvos y ya coherederos con Cristo, pero al mismo tiempo seguimos viviendo en este mundo caído. Jesús nos dice, necesito representantes que sepan lidiar con sus pecados. Todos los cristianos representamos a Cristo. Por eso mismo, si ya estamos con Jesús, ya somos salvos por su amor hasta la cruz. Y si no estamos con Jesús y no lo dejamos hacer su lavamiento a nosotros de nuestro corazón, entonces vamos a ser como Judas. Es importante que entendamos esto. El ejemplo que nos da Jesús de humildad es un ejemplo perfecto. ¿Quién más que Jesús, siendo Dios, siendo Rey, siendo el Señor y Maestro, baja y viene a este mundo, naciendo en un pesebre, y en estos momentos lavando los pies sucios a sus discípulos en una cena, a punto de morir? Él es Dios, pero también te dice, yo te amo hasta el final, y el final es el cumplimiento de la promesa. Entonces, como decíamos, Jesús nos habla acá de humildad, pero también en segundo plano nos habla de salvación. Nos habla de, si queremos ser como los discípulos, dispuestos a servir. Ahí vimos que eran 12 discípulos, pero 11 estaban sirviendo al Señor. 11 estaban recibiendo un lavado, no solamente de sus pies, sino un lavado de su corazón. Había uno que nunca recibió eso, y ese uno era Judas. En el versículo 16 y 17, ya concluyendo lo que Dios nos está hablando, en el versículo 16 al 17, se me perdió. Dice, les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Otra versión nos dice, dichosos los que sirven. Y acá es muy importante. Nosotros somos privilegiados por tener a Jesús en nuestras vidas, por limpiarnos y por darnos la oportunidad de servir a otros. Jesús nos muestra y nos pide que como cristianos bajemos nuestro orgullo, nos arranquemos de nuestros deseos de sobresalir y bajemos hasta lo más bajo para poder servir a los demás. Pastores, líderes, presidentes, gerentes, puede ser dueño de una empresa, un supervisor, un albañil, puede ser un cocinero o un empleado, un policía, un abuelo, puede que seas un niño pequeño, una niña. Todos debemos bajar a ser humildes como Jesús. Todos los cristianos somos representantes de Cristo el Salvador, por lo cual con gozo podemos, al igual que Jesús, como lavó los pies de sus discípulos, nosotros en humildad y gozo podemos bendecir y servir y pedir perdón a quien Dios nos ponga por delante, a quien Dios toque nuestro corazón y nosotros sepamos que tenemos que servirlo y bendecirlo. Porque su ejemplo es para mostrar el plan perfecto de salvación.
En esta escena que vemos a Jesús del lavamiento de pies, decimos que Jesús nos amó hasta el final. Nos amó hasta el final, hasta cumplir todo en la cruz. Y si tú no has conocido a Jesús verdaderamente, te invito a que hoy sea la oportunidad, hoy sea el día para poder hacerlo. Su palabra nos dice que Jesús está a la puerta. Al que llama, se le abrirá, y Jesús entrará y cenará con él. Si estás dispuesto a llamar a esa puerta, Jesús te promete que va a entrar en tu vida y va a cenar contigo y se va a quedar ahí. Te invito a que oremos. Te invito a que oremos por recibir y abrir esa puerta a Jesús. Y también, si tú ya tienes a Jesús en tu corazón, te invito a que ores para que aprendas en humildad a tomar tu cruz, a seguir a Cristo, a aprender que siendo humilde puedes ganar a más personas para el Señor. Siendo humilde, puedes mostrar que Cristo murió hasta salvación de cruz. Te invito a que oremos ahora y le pidamos a Dios que te transforme y nos transforme a todos. Los invito a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por todos los ejemplos que tú nos das en la Biblia. Gracias, Señor, porque tú, siendo Dios perfecto, te hiciste hombre y viniste y te encarnaste en hombre y sufriste tantas cosas por nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre, por este ejemplo de humildad perfecta, del lavado de pies hacia tus discípulos. Y te pido que nuestros corazones sean transformados en esa humildad, que nosotros también, Señor, podamos ser capaces de pedir perdón a quien le hayamos hecho daño o a perdonar a quien nos haya hecho daño. Que seamos capaces, Señor, de bendecir a otros, de no creernos más de lo que somos, sino solamente vivir por ti y para ti. Gracias, Señor, porque tú primero lavaste nuestros pies, Señor, y lavaste nuestros corazones. Bendícenos hoy día, Señor. Y si tú no conoces a Cristo, pídele, Señor, así en esta oración: Señor, quiero que entres en mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Quiero ser transformado por ti. Lávame de mi pecado. Y te reconozco como mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Te ofrezco mi vida y te la entrego a ti. En el nombre de Jesucristo.